quiero hablar acerca de las dos copas. Y dice, para que puedan entender el tema, quiero que leamos primeramente la palabra de Dios. Dice Jeremías 25, 5 al 7: Volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Dice este último versículo, dice para provocarme a ira. Ahora si vemos el versículo 15 al 17 de mismo Jeremías 25, dice: porque así me dijo Jehová Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor, y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío, y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Versículo 17, dice Jeremías: y tomé la copa de la mano de Jehová, y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová. Ahora versículo 27 y 28. Les dirás pues: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, bebed y embriagaos y vomitad y caed y no os levantéis a causa de la espada que yo envío entre vosotros. Y si no quieren tomar la copa de tu mano para beber, les dirás tú: así ha dicho Jehová de los ejércitos, tenéis que beber. Bueno, esa es una metáfora, es una palabra de Jeremías en el tiempo que Dios le dio. Si tú ves, el profeta siempre está refiriéndose a la primera parte que hablamos, está diciéndole al pueblo que se vuelva a Dios, pero el pueblo no se quiso volver a Dios, o a veces se volvía a Dios un tiempo y otro tiempo no. La mayor parte del mensaje de Jeremías, de este profeta, fue volverse a Dios. Y quiero hablar acerca de estas dos copas. Hay dos copas que están llenas y son para beber, ¿sí? Pero solamente puedes beber una de esas dos, no puedes beber las dos. Puedes beber una de esas dos copas, y aunque tú no quieras, tienes que escoger una y tienes que beberla. ¿Cómo ves? Y la primera copa que se refiere Jeremías es la ira de Dios. Dios llegó un momento que vio la humanidad llena de pecado. El pecado de las naciones estaba subiendo como una copa que se llena, ¿sí?, hasta la presencia de Dios, y no es una copa como luego podríamos ver Apocalipsis acerca de las oraciones de los justos que llenan esa copa, sino todo lo contrario, es una copa que va llenándose de la ira de Dios, porque el pecado trae muerte, trae separación de Dios. La paga del pecado es muerte. Y si tú lees la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, desde Génesis 3 hasta Apocalipsis 22, tú vas a darte cuenta de la gravedad del pecado del ser humano. Dios considera tan serio este asunto del pecado que la única manera en que Él pudo contrarrestar estos efectos de la muerte sobre el ser humano fue lo que llamamos la expiación. Es decir, la expiación es la eliminación de la culpa o pecado a través de un cordero sin mancha. La persona culpable queda absuelta de cualquier pena o castigo por medio de este chivo expiatorio. Es un animalito, y esta palabra expiación, que tiene un significado en hebreo, dice kippur, se trata acerca de borrar o cubrir el pecado. Y entonces la expiación elimina los obstáculos que tenemos con Dios. Si tú te recuerdas Génesis, Adán y Eva pecaron, ¿te acuerdas?
Dice que Dios los visitó y vio que estaban desnudos. Les dice, ¿quién les dijo que están desnudos? Y entonces Dios les dice, pues ustedes han pecado, han desobedecido. Y entonces los echó fuera del huerto de Edén. Pero una cosa interesante es que antes de echarlos fuera del huerto de Edén, Dios empezó a enseñar al hombre lo que es la expiación. Si vemos Génesis 3:21, antes de echarlos fuera del huerto, dice la escritura en Génesis 3:21, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Desde aquí vemos la expiación. El hombre y la mujer desobedecieron, entró el pecado, vino la ira de Dios por causa del pecado sobre el hombre y la mujer que desobedecieron, pero Dios inmediatamente empezó con el asunto de la expiación. Tuvo que matar, no sé cómo estaría de grande Adán y Eva, si ocuparía Dios un cordero, dos corderos o varios corderos para uno y para otro. Pero dice aquí la escritura que antes de echarlos fuera, los cubrió con pieles y los vistió. Y ahí empezó una dinámica que Dios de todas las naciones llamó a un hombre, de ahí hizo una nación y les empezó a enseñar que ellos tenían que estar haciendo ofrendas, holocaustos, expiación para tapar, para cubrir su culpa, su pecado. Y todo eso era como una forma de mantenerlo hasta que viniera el Cordero perfecto, Jesucristo. Pero mientras tanto, que el hombre iba degradándose, destruyéndose uno a otro, la ira del Señor empezó a fluir sobre el hombre pecador. Tú te has de acordar que después tuvo que venir una destrucción total donde solamente Noé y su familia se salvaron y toda la raza pereció por causa del pecado. Dios quiso a través de Noé volver a llenar la tierra de personas que le buscaran a Dios, pero las personas no buscaban a Dios, ni siquiera a veces del pueblo de Dios le buscaban. Y Dios da esta palabra a través de Jeremías y le dice, dile a estas naciones que van a tener que beber de la ira, van a tener que participar de esa ira, porque su pecado ya me ha llenado esa copa. Y entonces la pregunta es, si Dios tiene esa copa de ira sobre toda la humanidad y el asunto del pecado es algo importante que tenemos que considerar. No podemos acercarnos a Dios con ese pecado sin reconocer que Él es el que nos perdona nuestros pecados, nos limpia de nuestra maldad. Si no le reconocemos, no podemos acercarnos a Él. Si no le buscamos, si no encontramos esa expiación como lo hacían en el Antiguo Testamento a través de holocaustos, entonces la gente no se podía acercar al Señor. Y esa ira iba subiendo, iba subiendo. Mira lo que dice Romanos 3:10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y luego el versículo que conocemos, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y luego Romanos 6:23, que también conocemos, dice, porque la paga del pecado es muerte, pero dice la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces la ira de Dios se revela sobre todo hombre y toda mujer por el pecado, porque tiene su castigo, el pecado tiene su castigo. Y Dios dará a cada uno según su obra. Pero el asunto es, esa copa que está llena de la ira de Dios, alguien tenía que beberla. Y la pregunta es, ¿quién se iba a atrever o quién iba a poder beber esa ira de Dios, de la maldad de todo ser viviente? ¿Quién iba a beber esa ira? Porque Dios es santo y Él dio mandamiento, el hombre desobedeció, entonces empezó el pecado a subir como un olor malo, un olor desagradable delante de la presencia de Dios, y la ira del Señor empezó a subir también, pero alguien tenía que tomar esa copa y beberla. Y aquí es donde entra el asunto.
Dios, viendo que nadie podía librarse de la muerte y que nadie podía beber esa copa, lo que conocemos y sabemos, y esa es nuestra fe, es que Dios mismo, ya te diste cuenta que desde que Dios sacó a Adán y Eva del huerto, les dio la expiación para que cubriera sus pecados. Ahora Dios, viendo que nadie podía beber esa copa de ira, Él mismo ofrece a su Hijo. Y es el versículo conocido que todo cristiano debe de saber, San Juan 3:16. Porque de tal manera, ¿qué dice? Amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Viendo Dios que el hombre no podía salvarse a sí mismo, desde el principio estableció los holocaustos para expiar, ¿sí?, para cubrir, para tapar el pecado de la humanidad, buscando el tiempo en que Dios mismo iba a enviar a Jesucristo su Hijo como Cordero perfecto. Y dice Romanos 3:24, dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso, mira, Dios es el que puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Entonces tenemos esta primera copa de la ira de Dios. La paga del pecado es muerte. Si uno, que todos hemos vivido en pecado y nacimos en pecado, entonces merecemos la muerte eterna, porque es la justicia de Dios. Todo el alma que pecare morirá. Y entonces, viendo Dios mismo que el hombre no se podía salvar por sí mismo, no había manera de que el hombre haciendo obras, haciendo cosas podía salvarse, Él mismo proveyó un sustituto, un chivo expiatorio, un cordero, su Hijo. Y dice, leímos aquí que Dios mismo lo puso como propiciación en lugar nuestro. Y luego me gusta lo que dice 2 Corintios 5:21, porque aquí entendemos que el pecado de nosotros fue sobre Jesús. Y dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces vemos dos cosas en la cruz. En la cruz vemos la justicia de Dios, ¿sí?, para condenar a los pecadores. Y Jesucristo murió, no teniendo pecado, murió cargando el pecado de toda la humanidad como en expiación. Pero también en la cruz vemos la misericordia de Dios, porque entregó a Jesús para que Él, de su voluntad, decidiera beber la copa que Dios tenía de su ira, diciendo: ¿quién tiene que beber esta copa para cubrir los pecados? Y vamos a ir a un pasaje donde vamos a encontrar esta segunda copa, que es la que nosotros deberíamos de beber. En Lucas 22:20, no quiero extenderme con lo anterior a Lucas 22:20, pero pues Jesús está por morir, junto a los discípulos, participa con ellos de lo que llamamos la cena del Señor. Y en el versículo 20 dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa, ¿qué dice? Es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Esta copa es el nuevo pacto. Entonces, la primera copa de la ira de Dios nadie la puede beber. Y si tú no quieres la segunda copa, vas a tener que beber la primera. Y la primera copa, para beberla, es para condenación eterna. Pero Dios ofreció otra copa que llamamos, y la Biblia también lo menciona, la copa de bendición, la copa de salvación. Y esa copa está también ofrecida a toda la humanidad. Y todos pueden beber de esta copa,
y Jesús está sentando con los primeros discípulos, porque iban a venir más, nosotros somos también parte de sus discípulos, y Él está sentado y está diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces, cuando una persona reconoce por la revelación del Espíritu Santo que Jesucristo es su Señor y Salvador, entonces está recibiendo esta copa, y ya no es copa de ira, sino es copa de bendición, copa de salvación. Si vemos en Jeremías 31:31, mismo Jeremías posteriormente también profetiza acerca de esta segunda copa. Dice Jeremías 31:31: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Y versículo 33: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ahora, vamos a lo que es Marcos 14, 24 y 25. Quiero repetir esta parte cuando Jesús está con los discípulos. Dice Marcos 14, 24 y 25: y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Quiero que pienses en este momento cuando Jesús está en Getsemaní. Getsemaní, si tú te das cuenta en las escrituras, es donde Jesús va al monte a orar. Ahí pasa momentos muy agradables con su Padre, de comunión, de intimidad, pero es en este mismo lugar donde Él se presenta, ya sabiendo que va a ir a la cruz, y está ahí delante del Padre, y Él sabe que tiene que beber esa copa de la ira de Dios. Él sabe su propósito, pero aún en su oración más sincera le dice: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, Dios ofreció a su Hijo para que Él muriera, bebiera esa copa de la ira y apaciguara eso que tenía Dios contra el ser humano por el pecado. Se la ofreció a Jesús, y Jesús le está diciendo ahí en Getsemaní: Señor, si te es posible quitarme de que yo beba esta copa, pero no se haga lo que yo, sino lo que tú. Y entonces, cuando se levanta de ahí y le dice a los discípulos: levántense ya, vamos, porque aquí está el que me entrega, quiere decir que Él tomó esa copa de la ira de Dios para ir a la cruz y decir: Señor, yo voy a pagar por los pecados de toda la humanidad. Y entonces la copa que Él ofrece como un mandamiento para todos sus discípulos, cuando está sentado con ellos antes de ir precisamente a que lo crucificaran, les dijo lo siguiente: esta copa es el nuevo pacto. Y luego el apóstol Pablo habla de esta copa que es una copa de bendición, y dice: no puedes beber la copa de maldición o bendición, solamente tienes que beber una, porque no se puede tomar las dos. Ya Jesús tomó la de la ira, se apaciguó lo que Dios tenía contra la humanidad por causa del pecado, fue en expiación, y ahora nosotros bebemos de la copa de bendición, es decir, del sacrificio perfecto de Jesús. Y nos conviene, fíjate bien, nos conviene beber de esa copa, porque de otro modo tendríamos forzosamente, como leímos en Jeremías, que Dios le dice a Jeremías: diles que beban, y si no quieren que beban, diles que es una orden, tienen que beberla. Pero ¿cuántos dan gracias a Dios de que Jesús murió?
Y entonces esta segunda copa que nos ofrece es una copa de bendición. Y fíjate, interesante lo que leí al final, que esta copa dice: no la voy a beber con ustedes más hasta el día del reino de Dios. El reino de Dios es la presencia de Dios viniendo a la tierra, porque es el amor, es el perdón, es la bondad, es todo lo que es el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Pero un día delante del Señor estaremos en una fiesta especial y Jesús va a beber la copa, pero ya no es de la ira, sino es la copa del reino de Dios, de bendición. Y dice la Escritura que haremos una fiesta en grande. Ya el Señor, imagínate, lleva más de 2000 años preparando una fiesta. ¿Cómo crees que será esa fiesta? Va a ser de lujo, en grande, y vamos a beber con Él de esa copa de salvación para estar por toda la eternidad. Pero esa copa la podemos beber desde ahora. ¿Cómo? Reconociendo que somos pecadores, que la paga del pecado trae muerte, pero que el regalo, la copa que Jesús nos ofrece, es vida eterna en su nombre. Y tú y yo tenemos que hacer eso. Ahora en Hebreos 10:16 está repitiendo lo de Jeremías. Dice Hebreos 10:16 en adelante: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Estas dos copas están frente a ti y tú tienes que beber de una de ellas dos. Las personas que no reconozcan a Jesús como su Salvador, como su Señor, tendrán que beber de la copa de la ira de Dios. Y eso es eternidad sin Dios, castigo eterno, muerte eterna, sufrimiento eterno. Y no conviene, tú que estás escuchándome hoy, esta mañana, no conviene que tú deseches la segunda copa, que es la copa de salvación, la copa de bendición. Y entonces la vida en Cristo se torna agradable, porque ya no estoy obligado a servir o a hacer algo que me pide Dios, sino que es la misma presencia de su Espíritu en mi vida que me hace vivir para Él, que me hace acercarme a Él, la fuente de vida, de poder, de autoridad para vencer, para derrotar, para estar libre, para caminar en esa bendición. Y tú y yo tenemos la oportunidad en este día de escuchar este mensaje y de decir, que es lo que yo te animaría a que decidieras. ¿Sabes qué, Dios? Yo entiendo la gravedad de mi pecado y reconozco que mi pecado me llevaría a la eternidad sin ti, a la muerte eterna. Pero también reconozco la obra de Jesucristo en la cruz y hoy quiero beber de esa copa de bendición. Y en unos instantes vamos a participar de la cena. Yo le he pedido al pastor Agustín que nos apoye en esto, pero por un momento allí en tu lugar, piensa si tú estás reconociendo esta copa de la ira de Dios por tu pecado, que está para ser derramada, para que tú la bebas, pero de repente viene el mensaje de Jesucristo, que dijo: Señor, yo quería librarme de esta copa, pero la voy a beber. La bebió, fue a la cruz, y Él nos enseña un nuevo mandamiento. La copa de bendición que da Jesús ya no es algo obligado, sino es algo que sale del corazón, porque bebemos de Él, de su presencia. No es que estemos comiendo literalmente a Cristo o bebiendo su sangre, pero es recordando lo que Él hizo cuando se entregó.
Y entonces podemos decir: Dios, yo quiero beber de esa copa de bendición. Si tú quieres hacerlo, te voy a pedir que te pongas sobre tus pies. Piensa por un momento en ese instante cuando Jesús bebió esa copa de la ira de Dios. Él podía haber desistido, aunque el Padre lo puso como propiciación, por expiación, pero él podía haber dicho: Señor, yo no quiero beber esta copa. Pero él, conociendo que nadie podía beberla, siendo hijo de Dios, él dijo: yo la voy a beber. Y el sacrificio de Jesús en la cruz es el fundamento de la fe, de la vida del cristiano. Lo que ya hizo Jesús, no lo que tengo que hacer yo. Lo que Él ya hizo en la cruz. Y solamente tengo que beber de esa copa, aceptar ese sacrificio y decirle: Señor, yo estoy dispuesto a reconocerte. Si tú quieres cerrar tus ojos un momento, habla con Dios. A lo mejor tú no has reconocido a Jesús como tu Señor y Salvador, y tú dices: yo estoy viviendo mi vida en pecado, no entiendo mucho la gravedad del pecado, pero hoy me doy cuenta de que mi pecado me lleva a la muerte eterna, a beber esa copa de la ira de Dios. Pero yo no quiero. Yo quiero bendición, yo quiero salvación, yo quiero vida eterna, yo quiero libertad. Entonces Jesús, tú puedes decirle esta mañana, este día puedes decirle: Jesús, yo te reconozco como mi Señor y Salvador, y ya no tengo que hacer nada para salvarme, solamente beber de ti. Es decir, con el entendimiento de que tú ya hiciste la obra que nadie podía hacer. Tú ya bebiste esa copa de la ira de Dios, y ahora nos das a beber una copa de salvación, de bendición, de libertad. Y al participar de la cena, estamos declarando y diciendo: tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Acepto y participo de esta copa de bendición, donde hay sanidad, donde hay milagros, donde hay bendición, donde Dios está presente, porque estamos recordando lo que Él hizo. Si tú le reconoces como Señor y Salvador, pídele que su Espíritu Santo venga a tu vida. Dile: Señor, ven a mi vida. Espíritu Santo, eres bienvenido. Estos son momentos importantes donde tú puedes decirle: Dios, eres bienvenido a mí. Eres bienvenido a mi corazón. Tú ya estás en mí, pero hazte grande, hazte fuerte en mi ser. Yo quiero esa bendición de esta copa. Yo quiero esta bendición de esta copa que tú nos ofreces ahora, porque es salvación, es vida eterna, es caminar en pos de ti, libre de ataduras, libre de pecados. Ahora somos santos, ahora somos limpios, y como leímos en este último pasaje de Hebreos, nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. Padre, te damos gracias. Señor, gracias porque Jesús pudo aceptar y beber esta copa, y ahora darnos a nosotros a beber de una copa nueva, de un vino nuevo, de tu presencia, de tu fragancia, de tu amor. Y bebemos esa copa en el día de hoy, recordando lo que tú hiciste y dando gracias, porque tú eres Dios bueno. Así como estamos, yo creo que podemos pensar que Dios es fiel, que Dios es bueno. La Santa Cena es el recuerdo del sufrimiento y sacrificio de Cristo, un sacrificio real a favor de mí, a favor de ti. La Santa Cena es un acercamiento hacia nuestro Salvador. La Santa Cena es un acto de fe, pero de mucha sinceridad. Todos podemos participar. Vamos a preparar nuestro corazón para participar. La Cena del Señor podemos definirla como una adoración al Señor. Y esta cena, esta participación, nosotros como cristianos la expresamos recordando y proclamando. La cita
de 1 Corintios 11:27, de tal manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. No podemos participar de una manera indignamente. Comer de una manera indigna es participar de la mesa del Señor con un espíritu indiferente, con un espíritu irreverente, sin ninguna intención, sin ningún deseo de apartarnos de los pecados que tenemos conciencia todos. ¿Qué tenemos que hacer? Ahorita, en este momento, podemos hacer un examen de conciencia, una evaluación espiritual. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estoy yo en este momento? ¿Todos fallamos? Es cierto, todos fallamos. Todos hemos fallado. Dice la Escritura, por cuanto todos fallaron, que dice, estamos destituidos de la gloria del Señor. Vamos a participar de la cena, pero quiero comentar algo que me dio mucho gusto hoy, en esa mañana. Se me acercó una persona y me dijo, Agustín, ¿puedo participar yo? Porque mira, cometí este pecado, yo lo reconozco, ya le pedí perdón a Dios, sé que tengo que hacer una segunda parte, la voy a hacer, pero me siento mal, siento que no tengo que participar. Yo le dije, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y claro que puedes participar, puedes preparar tu corazón y vamos todos a reconocer esas fallas, esos errores, esas transgresiones en las que hemos caído. Por un momento piensa allí, ¿en qué he fallado? Padre, revélanos, oh Dios, nuestra condición hoy, en esta mañana. ¿Cómo estamos en este momento? Pero reconocemos, Dios, que hemos fallado. Y aquí estamos, Dios, te pedimos perdón. Perdón por nuestros errores, por nuestras ofensas, por nuestros pecados. Perdón, Dios. Pero también perdonamos a aquellas personas, Dios, que nos han ofendido. Te pedimos que seas tu Espíritu Santo que nos ayudes hoy. Aunque también, Dios, hemos ofendido también nosotros a esas otras personas, Dios, pero te pedimos perdón. Ayúdanos a cada uno de nosotros hoy en esta mañana, Dios. Te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y te damos gracias, Dios, porque eres fiel y justo. Eres fiel y justo. Espíritu Santo, aún trae más a cada uno de nosotros, Dios, que podamos entrar ante ti, Dios, con ese corazón contrito, con ese corazón humillado, reconociendo que hemos fallado y que no queremos volver atrás. Ayúdanos, Espíritu Santo, ayúdanos. Cuando Jesús murió en la cruz, Él estaba pensando en ti, Él estaba pensando en mí. Él pagó el precio por todos nuestros pecados. Y la cena es recordar. Esta cena, al recordar, se convierte en una adoración de tu vida, de mi vida. Y al hacerlo, viene una experiencia a nuestros corazones. Significa reconocer, traer a la mente lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y lo hizo por ti, y lo hizo por mí. Ahí en 1 Corintios 11, 23 al 25 vamos a leer. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan. Toma tu pan, por favor. La noche que fue entregado, tomó el pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo,
que por vosotros es partido, haced esto en memoria mía. ¿Comemos el pan? Padre, reconocemos lo que has hecho tú en la cruz del Calvario. Y lo has hecho todo por nosotros, para darnos libertad. Por amor, Dios. La cena del Señor también es proclamar. Y proclamar significa recordar unos a otros lo que Cristo hizo en la cruz con su muerte. Necesitamos proclamar. Al confesar nuestros pecados, estamos proclamando. Con el pan estamos proclamando. Con la copa estamos proclamando, y es un acto precioso en el cual proclamamos lo que Cristo hizo por nosotros. Y al participar de la copa hay un verdadero poder para sanar, para cambiar, para dar libertad a nuestras vidas a través de esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. En el versículo 25 y 26 dice así: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Toma tu copa, por favor, y participemos. Gracias, Dios, gracias. Ahí en tu lugar, dale gracias. Dale gracias por lo que hizo por ti, por lo que hizo por mí en esa cruz del Calvario. Te damos gracias, Jesús, porque a través de tu muerte, Dios, vienes tú a traer libertad a cada uno de nosotros, perdón de pecados, Dios. Y estamos agradecidos hoy, y nos has hecho libres. Gracias, Espíritu Santo. Estamos agradecidos. Solo dale gracias y adórale. Te alabamos, te glorificamos, y a ti sea toda la honra por los siglos de los siglos. Disfruta su perdón. Dios te ha perdonado. Dios nos ha perdonado. Démosle un fuerte aplauso, por favor. Recordaré aquella cruz donde murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó.
palabras, dale gracias a Dios. Dale gracias. Dale gracias por lo que Él ha hecho en tu vida. Dale gracias porque ahora bebes de esa copa de bendición. Gracias, Señor, por el perdón de nuestros pecados. Gracias, Jesús. Muy pronto Él regresará. Su rostro resplandecerá. En su presencia estaré. Fuerte. Dale fuerte esas palmas a Jesús nuestro Señor. Te damos gloria, te damos alabanza.